Y ahora quisiera, por favor, pedir a la iglesia que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, ¿ok? Y vamos a seguir con este estudio de A Todo Motor. Ahora, les tengo que decir, hoy día la palabra está fuertecita, ¿ok? Así que que Dios sea tratando con cada uno como Él quiere hacerlo, ¿verdad? Porque al final es Él que nos habla a nosotros. 1 Corintios capítulo 5, yo lo voy a leer en voz alta, usted por favor siga con su vista y luego vamos a hacer una oración. Permítame. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a orar. Amado Dios, en esta oportunidad queremos pedirte, queremos rogarte, Señor, que nos seas ministrando, que nos seas hablando en nuestras vidas. Dios Santo, tú sabes las necesidades de cada hermano, de cada familia, y yo te ruego, Dios Santo, que seas tú propicio a ellas según tu santa voluntad. Y quita cualquier preocupación, cualquier cosa en nuestra mente, Señor, para que ahora solamente nos dispongamos a recibir tu palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde. Muéstranos, Señor, qué quieres para cada uno de nosotros. Tu bendición, por favor. Y también, Padre, te pedimos por nuestros hermanos que están en este viaje, este campamento de jóvenes, que los traigas tú con bien, Señor, y que luego más adelante nos puedan contar de su experiencia, de cómo tú les has hablado. Gracias, Señor, tu bendición. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, el título del mensaje es No tener orgullo del pecado. ¿Ok? Ahora uno dirá, pero ¿cómo va a tener un orgullo del pecado? Bueno, puede pasar, puede ocurrir. Ahorita lo vamos a explicar. Voy a ir directo a los puntos, ¿ok? Número 1 dice, el pecado, en la hojita que tienen, si desean pueden ahí leerla, dice, el pecado es peligroso en la iglesia. ¿El pecado es peligroso, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Verdad que sí? El pecado es peligroso para una persona. Es peligroso para una familia y también es peligroso para la iglesia. Entonces, el pecado es peligroso en la iglesia porque puede afectar nuestro llamado en Cristo. Ahí hay 3 Cs que les he puesto para que se recuerden, ¿ok? Está por eso en negritas. Puede afectar nuestro llamado en Cristo. Puede traer consecuencias costosas y puede corromper el desarrollo de la iglesia. ¿Me está siguiendo, amados hermanos? Esto es muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Cuando uno lee las Escrituras y uno lee, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, ¿ok?
A veces uno de Levíticos quiere leerlo así como, ay, no sé, no entiendo, mejor voy a otro libro que sea más fácil de entender, ¿no es cierto? Pero cuando uno lee el libro de Levíticos, por ejemplo, vamos a ver ahí mandatos del Señor, vamos a ver que Dios, Jehová Dios, es santo. ¿Okay? Y santo significa ¿qué cosa? Apartado del pecado. ¿Ya? Pero les va a decir ahí al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, les va a decir que ellos tienen que apartarse del pecado, que no pueden estar ahí coqueteando con lo que otros pueblos paganos hacían, como la idolatría, por ejemplo. ¿Okay? No pueden entrar porque Jehová Dios uno es, dice, ¿no es cierto? Y luego les va a decir varios ejemplos también de cómo ellos tienen que tratar ciertas cosas. Ahora, este es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Pacto, pero habían ciertas cosas que sí podemos nosotros aprender y podemos tomar nota de que con el pecado no se juega. Por eso había tal purificación. Cuando alguien hacía cierta cosa, tenía que ir a un lugar apartado y purificarse. Las mujeres también. Todo era en parte a la purificación según a veces enfermedades, a veces temas fisiológicos, a veces temas, todo era de tener cierto cuidado. ¿Okay? Ahora, eso era en el Antiguo Testamento, pero luego Jesucristo viene y Jesucristo, ¿qué hace? Él muere en la cruz por nuestros pecados, pero igual también nos va a decir que si bien es cierto, no tenemos que practicar todas esas cosas que se hacían de purificación y todo lo demás, pero sí nos va a decir que no podemos coquetear con el pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya en Cristo Jesús uno ha sido purificado, ha sido limpio. Y el apóstol Pablo aquí le está escribiendo a una iglesia que es cristiana. No le está escribiendo a gente pagana, le está escribiendo a hermanos en la fe. Pero entonces, ¿cómo es posible que hermanos en la fe, en la iglesia de Corinto, que tenía muchas virtudes o muchos dones y talentos, pero a la vez muchas flaquezas y muchas dificultades que afrontaban por causa del pecado, les iba a escribir tal cosa? Y cuando uno ve, sobre todo en el versículo 1 y en el versículo 2, vamos a ver el ejemplo de que hay un personaje, hay una persona, ¿okay?, que tal vez tenía cierto liderazgo, pero lamentablemente esta persona estaba con, acá lo dice, la esposa de su padre. Y algunos van más allá y dicen que es un incesto. ¿Ok? O sea que a veces dice que tales cosas pasaban que es difícil de que aún algunas personas, aún fuera de lo que es el mundo cristiano, podían aprobarlas, que esté uno con su misma sangre. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? O sea, son cosas muy fuertes. Y hay debates en que si era realmente la esposa el padre, o era la madre, o qué sería, o cómo sería, pero al parecer, según se nos muestra, era algo que era abominable y que no, de ninguna manera, era agradable delante de Dios. Ahora, por un lado está este personaje, pero por otro lado está la iglesia, que sabe de lo que está pasando, mas sin embargo, ¿qué pasa? Se hacen lo que no ven. Pero no solamente hacen lo que no ven, sino que de pronto comienzan a decir o comienzan a murmurar entre ellos: oye, fulano hace eso, uy, no, ¿y puede hacerlo todavía? Sí, y todavía sigue sirviendo, sí, y sí lo hace, sí, oh, no, él sí, no, él. Comienzan a como celebrarlo. En el mundo secular esto ocurre todo el tiempo, no nos debe extrañar.
No nos debe extrañar. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto seguramente, cuando ven al niño que está tomando su cerveza como si fuese refresco. Oye, mira fulano, ¿cómo toma? Mira, hoy qué bonito, ya sabe tomar, ya es un hombrecito. Y lo celebran, ¿sí o no? Y se celebra, porque yo me acuerdo cuando era niño, o sea, me acuerdo mi familia muchas veces antes de conocer al Señor cómo era la situación. O la niña cómo anda vestida, ay, mira, ya está señorita, en vez de cubrirla, en vez de exponerla. Y a veces se celebra y los jóvenes hablan entre ellos. Oye, ¿tú cuántas has tenido? Bueno, yo te voy a contar, mira, yo estoy aquí, cuando estuve aquí en este barrio, cuando estuve en este lugar. No, pues tú sí, y hay palabras para definir eso, ¿no es cierto? No, ¿quién como tú? Enorgulleciéndose de estar con varias mujeres, de estar jugando con los sentimientos de las mujeres. Y la lista es larga. Y podría decir, ¿y yo, a tú qué le entras? No, yo le he probado eso, yo le he fumado y no, eso sí te digo, ¿tú has podido? Sí, he podido. Y entonces se comienza la gente a enorgullecer en lo que es pecado y comienza a aplaudirlo como si fuese algo bueno. Pero en el Señor, cuando uno ya conoce al Señor, ¿puede acaso estar coqueteando si el Señor nos ha rescatado de todas estas cosas? ¿Qué dice hoy día en plano? Les voy a comentar a las 10:45, bueno, voy a tener que cambiarlo porque esto de las carreras, pero ahorita lo estoy haciendo a las 10:45. Tengo un estudio que es para gente nueva. Estamos estudiando los primeros pasos, que muchos de ustedes lo han hecho. Y ese pasaje en 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a buscarlo rapidito. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, yo les digo, es como un librito, ¿verdad? Uno tiene su librito y esto eres tú, pero cuando el Señor Jesús toca tu vida, borrón y cuenta nueva. Estas cosas, las cosas viejas pasaron y ahora, he aquí todas son hechas nuevas. Qué hermoso, o sea, que debería darnos mucha alegría, un gozo muy grande de saber que sí, yo antes fui así, yo así fui así, cuando algunos vienen a compartir su testimonio, pero no hay que quedarse en eso. Eso fui antes, pero no voy a estar celebrando. Eso fui antes, pero ahora el Señor me ha cambiado y soy una nueva criatura. No merezco esa gracia, no merezco ese amor, esa misericordia, pero su gracia es tan grande que ha permitido que yo deje todo ese mundo para ahora ser una nueva criatura. De manera que la iglesia de aquel entonces, de momentos, había olvidado todo eso. Y cuando uno lee en Romanos 1, que hay una lista de pecados en el versículo 28, dice que estas personas son entregadas a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir eso? Es la misma palabra, ser reprobado, no ha pasado, ¿no es cierto? Entonces a veces ese muchacho que saca malas calificaciones, malos grados, saca una F, ¿no? Dice, ay, híjole, ¿cómo saqué una F? Ay, tengo que estudiar la próxima. Pero luego saca otra F. Y luego dice, bueno, pues así será, F de felicidad, ¿no? Así será mi vida, así será mi suerte. Y se conforma con esa F. Y dice, porque ni quiero ir a la escuela, al college, a la universidad. Yo tengo otra cosa que estoy mirando. O sea, tratas de esconder lo que es, pero tú tratas de justificarlo de alguna manera. Y se conforma con eso. ¿Me están siguiendo? Entonces se mete una mente reprobada, va a reprobar siempre.
y está feliz con eso, ya le vale. Es más, cuando la gente le dice, ya pues, y al menos yo pues soy bueno para estas otras cosas, cosas negativas como les decía. Entonces entra una mente reprobada. Pero fíjense, cuando uno sigue leyendo ahí en Romanos 1 en el 28, más adelantito va a decir también que no solamente peca, sino que se complace con los que tales cosas hacen. Y eso pasa también en muchos lugares, cuando las personas están en una fiesta y ya ven que se están pasando de tragos y a veces quieren que los demás también estén igual, para que entonces juntos puedan entrar a esa bola, a ese mundo, ¿verdad?, de perdición. Entonces, sí, tú también puedes, dale, y se complacen en lo que hacen. Y en este caso, con el tema sexual, porque está hablando aquí de un tema sexual, también hoy en día hay muchas personas que batallan con el tema sexual. De diversas formas. Tal vez no exactamente como el ejemplo ahí. Y fíjense, en el mundo secular, antes habían algunas cosas que eran tabú, no se hablaban, ¿sí o no? Ahí escondidito en el closet. Hoy en día, por eso les digo, el título es No tener orgullo del pecado. En el mundo secular se comienza a dar efecto a lo que la palabra de Dios dice, que en los postreros días lo bueno se va a llamar malo y lo malo se va a llamar bueno. Y por eso a veces vemos esos desfiles, esas marchas con mucho orgullo. ¿Y saben lo que estoy hablando, verdad? Con mucho orgullo. Y así podríamos hablar de muchas cosas. Y el apóstol Pablo, no porque quiera que la iglesia de Corinto se acabe y que get rid of it, como dice en inglés, ¿no? Acabarla por completo, no. Lo que el apóstol Pablo quiere y lo que el Señor Jesucristo quiere no es el estar señalando para que una persona se quede ahí en su situación, en su pecado y ahí se muera, sino lo que Él quiere es restaurar, restituir. ¿Ok? Pero para ser restaurado, queridos amados hermanos, uno tiene que venir a sus sentidos y uno tiene que decir, sí he pecado, sí soy pecadora, sí soy pecador. Y tiene que entender eso para que haya una restauración, porque de lo contrario no la va a haber. No, pues así soy, así voy a morir. No puede haber eso. Uno tiene que entender que ha pecado, pero que en el Señor puede ser restaurado. Ustedes saben el ejemplo de Pedro cuando está ahí saliendo de la barca y va caminando hacia Jesús. Y está pisando él en agua, literalmente. Y está caminando hacia Jesús. Pero llega un momento que su inseguridad, su pecado, le comienza a tomar control y se da cuenta de su condición y comienza a hundirse. Y en su desesperación dice lo correcto. ¿Qué dice? Señor, salva. Y extiende su mano. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Extiende su mano y lo rescata. Pero uno tiene que decir, Señor, salva. Porque si no te hundes. Y amados hermanos, el apóstol Pablo les está hablando en este tiempo y les va a llamar la atención porque dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción, tal aberración? Saben que me encanta el libro de Nehemías. Y anoche estuve leyendo con mi esposa. Nehemías capítulo 1. Tiene chance, un día léalo, el libro de Nehemías, pero empezando con el capítulo 1. Porque en el capítulo 1, Nehemías, en el Antiguo Testamento, un siervo de Dios, él dice que, voy a resumirlo, dice que era copero del rey. ¿Qué era el copero del rey? El copero del rey pues era aquel personaje que estaba ahí cerca, que le traía, ¿verdad?, la comida y que probaba la comida y entonces
había buena comida, me imagino, para el rey, ¿no es cierto? Y ella estaba al lado del rey. Vivía seguramente una vida tranquila, cómoda, porque así le habían asignado. Pero él pregunta, a Ananías le pregunta, ¿y cómo está el remanente? ¿Cómo está el pueblo allá en Jerusalén? Y le da el reporte, estoy resumiendo, le dice, está destruida, las puertas están consumidas por el fuego, está terrible, está en ruinas todo. ¿Y qué hace Nehemías? Dice que en vez de ser indiferente, dice que él llora, se quebranta, ora, ayuna y busca la dirección de Dios. Ustedes lo pueden leer. Y es hermosa la oración de Nehemías porque, wow, tiene de todo un poquito, tiene la alabanza a Dios, tiene el arrepentimiento y al final tiene la petición que le pide ir delante del rey y ponerlo en gracia para que le dé el permiso para ir hacia su Jerusalén. Pero hoy día no voy a hablar de Nehemías. Lo que yo quiero decirles a ustedes, amados hermanos, es de que en vez de estar celebrando el mal en el cual uno está, uno tiene que, ¿qué cosa? Venir delante de Dios en oración y pedir por la restauración. Y Nehemías ora y pide perdón por sus padres, por su pecado. ¿Por qué? Porque él sabe que todo lo que ha pasado, el exilio, la deportación, el estar en este lugar, el que Jerusalén haya sido destruida, era por causa del pecado, porque los profetas decían, arrepiéntanse, 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 pero a la gente le valía. No, bien, gracias, no le interesaba. Y hasta que al final del día llega lo que tanto se habló. Amados hermanos, es muy importante que nosotros sepamos venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Uno no puede venir delante de Dios con altanería, ya lo decía nuestro hermano Ernesto, oren para que Dios me mantenga humilde. Uno no puede venir delante de Dios con altanería, que yo aquí soy el que me las sabe todas, que yo muevo aquí, que si no fuera por mí esto se cae. No, porque todo es de Dios. Entonces tenemos que dejarnos guiar por Dios. No solamente decirlo, sino también procesarlo interiormente, sentirlo. Y volviendo al pasaje, este hombre había cometido este pecado, pero también la gente no hacía nada al respecto. Que en vez de lamentar esta inmoralidad, parecían hasta celebrarla. Otra vez, en el mundo secular esto se puede ver, pero el cristiano no celebra el pecado. El cristiano no celebra también al hermano caído. No, el cristiano tiene que orar y buscar su restauración, su bienestar, orar por él, por ella. Y es ahí donde quiere llegar Pablo con sus palabras. Pero vamos a ver la solución entonces en el punto 2. Dice, el pecado se sana en la iglesia primer inciso, al tener un arrepentimiento genuino. Y eso lo pueden ver del versículo 6 al 8. Cuando hay un arrepentimiento genuino, o sea, sincero. ¿Ok? Como la oración que les decía hace un rato de Nehemías, que el hombre dice que clamó, estuvo buscando que Dios le hablara y finalmente cuando Dios le habla, él sabía lo que tenía que hacer. Pidiendo misericordia, diciéndole, recuérdate que este es tu pueblo, recuérdate que tú nos hiciste estos favores antes. Y a veces es bueno, hermanos, que nosotros oremos a Dios, no en una oración así rápida, y no digo que no está mal orar rápido, pero cuando vamos a clamar, hay que hacerlo con todo nuestro ser, hay que derramarse delante de Dios. No esa oración express, ya digo, a veces hay que hacerlo porque ahí está el apuro. Señor, gracias por los alimentos, ¿no es cierto? No estoy hablando de esa oración express, estoy hablando de
el clamar delante de Dios cuando tú sabes que hay algo que tiene que ser cambiado, que tiene que ser purificado, que tiene que ir hacia adelante. Y tú sabes bien, eres consciente que en tus fuerzas no lo vas a poder hacer, que solamente es un obrar de Dios. Ya sea por uno, ya sea por tus hijos, ya sea por tus padres, ya sea por tu pueblo, ya sea por la comunidad hispana, ya sea por lo que sea. Pero tú oras, como lo hace Nehemías también, no solamente ora por él, ora por su pueblo. Y tú puedes orar también por tu pueblo. Entonces tiene que haber ese arrepentimiento. De todas maneras, para acercarse al Señor, queridos hermanos, tiene que haber arrepentimiento. No es nada más que, Señor, dame licencia para hacer esto. No, tiene que haber un arrepentimiento. Porque si algo no está bien es porque algo está pasando. Entonces, Señor, enséñame algo. De repente, como diría el rey David, ¿no? Examina mi corazón y ve si en él hay engaño. Examíname. A lo mejor yo no me estoy dando cuenta de algo, pero Dios, tú sabes. Tú eres sabio en todo su esplendor. Enséñame qué tengo que hacer. Y en el caso corporal de iglesia también es bueno que estemos orando. Es bueno que nos estemos llamando a la oración. Es bueno que estemos participando en oración. Es bueno que hagamos todo lo posible por orar como iglesia. A veces se puede, a veces no se puede. A veces no se puede estar en el tiempo de la oración. A veces sí se puede. Pero sea como sea, buscar esos espacios para orar. Usted está encargada de algún ministerio, está encargado de algún ministerio. Reúna a su equipo y oren antes de empezar. Pónganse en las manos de Dios. No dependa de sus habilidades. Porque nuestras habilidades pueden fallar cualquier rato. Dependamos de Dios. Y entonces también dice ahí, hay que arrancarlo de medio nuestro, versículo 9 al 13. Ok, yo no quiero, esto quiero explicarlo bien. Porque no quiere decir que al hermano hay que adelantarlo por la ventana, no. Nosotros lo que tenemos que hacer si sabemos que hay una situación es orar y lo que queremos es restaurar, que Dios restaure a esa persona, que Dios se encargue de tratar con esa persona quien fuese. ¿Sí me están siguiendo eso, hermanos? Entonces, en el contexto, el entregar a Satanás no quiere decir que el hermano ya se va al infierno, no. Es que la idea es que se aparte y que cuando hay esa mente reprobada a veces tiene que pasar lo que tiene que pasar y orar para que en algún momento esa persona o bien recapacite o bien pues ni modos, pero que no vaya a afectar a la demás iglesia. Pero desde luego el deseo siempre va a ser, escúchame bien, el deseo siempre va a ser de restauración. Es como cuando alguien pide oración por su familiar que está enfermo. Nuestra oración es, Señor, sana a esa persona. No sabemos si Dios va a sanar a esa persona porque la voluntad de Dios siempre prevalece, pero el deseo es que se sane, ¿sí o no? Nadie va a decir, Señor, que se muera. No, que se sane. Pero al final uno sabe que la voluntad de Dios prevalece. Igual también ve una persona que está andando mal, nuestra oración no es que se vaya y que se muera, no. Entonces, ¿qué clase de corazón tendríamos? Pero sí que oramos por su restauración. Pero a la vez, como en Judas dice, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado porque no vaya a ser que también eso comience a afectar. Y con esto quiero dar un ejemplo rapidito. Hay personas que me dicen, yo soy el único cristiano en mi familia, soy uno de los únicos, pero tengo que ir con mi familia a celebrar el bautismo del niño, a celebrar de repente el matrimonio de tal, la quinceañera, tengo que celebrar qué sé yo, un día especial, familiar, y ahora se nos vienen las fiestas, y yo digo, está bien, usted puede ir, pero también usted tiene que saber que si usted está yendo a un lugar donde de repente van a haber ciertas prácticas o ciertas cosas que de repente no son, y usted lo sabe ahora que conoce al Señor, cosas que le agradan a Dios, usted tiene que ser luz en ese lugar y saber el momento oportuno para entrar en retirada. ¿Sí me están siguiendo, amados hermanos? Porque si la gente te va a querer controlar, va a ocurrir precisamente esto. Y ahí uno tiene que saber. Y por eso les digo, en 1 Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual.
Entonces uno tiene que alimentarse, pero cuando uno es nuevo en el Señor, a veces lo más sabio va a ser es evitar ciertos lugares. Y ya cuando Dios te muestre y tengas un poquito más sólido, puedas ingerir un poquito más sólido, a lo mejor afrontarlo. Pero si lo vas a hacer, y ojo, les voy a decir con todo respeto a quienes van a viajar en diciembre de repente a ver a su familia, usted va para hacer luz en ese lugar, no para dejarse guiar por las personas que te están echando carrilla o que quieren dominar para ver que el cristianito caiga. Porque hay personas que celebran cuando, ya ve, yo lo hice tomar. No que no. Entonces un cristiano tiene que saber dónde está pisando. Y también por eso es tan importante que no solamente uno lea la Escritura, que no solamente uno ore, pero que también haya comunidad, comunión entre hermanos. Y hoy día es día de comunidad, comunión. Porque a veces entre hermanos también nos echamos porras. Porque hablamos el mismo lenguaje. Porque yo no creo que un hermano que te ama te va a inducir a cosas malas. No lo creo. Al contrario, va a compartir algo, un pasaje de la Escritura, una oración, o simplemente va a estar ahí para apoyarte, para escucharte. Entonces es importante, por eso no cancelamos, generalmente las reuniones no las cancelamos, porque a veces yo sé que muchos de repente no tienen ese trasfondo que otras personas lo tienen, donde todos conocen al Señor. A veces este es el único momento en el cual pueden recibir palabra de Dios, y hay que procurar siempre reunirse. Hay que procurar siempre buscar la presencia de Dios y la comunión de los santos. Y eso es. Y finalmente ya quiero terminar con lo último, que es también el pecado se sana después del arrepentimiento, después de dejarlo, al confiar en el amor y perdón de Dios. Porque hermanos, cuando uno viene delante de Dios, sí tiene que haber arrepentimiento, ¿ok? No puede uno ser liberado de todo sin arrepentimiento, pero una vez que uno ha soltado, tiene que confiar en el perdón de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿verdad? Fiel, ¿qué es fiel? Que no se mueve, está ahí, permanece. Dice la palabra que Él es fiel, que Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros a veces somos los que titubeamos, pero Él es fiel. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. O sea, borrón y cuenta nueva. Primero hay que acercarse al Señor. Y si uno ya se ha acercado al Señor y está ahí deslizándose en el pecado, entonces uno tiene que decir, Señor, examina mi corazón y límpiame, porque yo no quiero seguir en esto. Y está hablando aquí de un tema sexual y de repente pues no ha pasado nadie de los aquí presentes de repente en una situación así, gloria a Dios, pero puede haber otras cosas. Puede haber que alguien esté batallando con la pornografía. Puede que alguien esté batallando con, de repente, en este tiempo muchas veces se habla, ¿no?, de ciertas prácticas ocultas. No, es que este libro no lo agarra porque este me lo dio mi tatarabuela. Este librito especial de señales mágicas. El talismán. No sé qué tantos. Y cuando uno viene al Señor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar esas cosas. Porque nuestra confianza ahora está en Dios. O cosas por el estilo. Entonces, amados hermanos, en el amor de Dios se los digo, tenemos que dejar las cosas que nos hacen daño. Si ha habido un desliz ahí en alguna persona, con el genio, uno está batallando con su genio, con su inseguridad de que, no sé, me está faltando y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y te estás cargando con trabajos y cosas y estás descuidando las cosas de Dios, hay que volver otra vez a la base que está en la palabra de Dios. Sea cual sea, estás batallando con tu genio, estás batallando con tus inseguridades, estás batallando con otros temas tal vez que uno desconoce, pero tú sabes cuál es, entrégaselo al Señor.
y no dejes que eso comience a carcomer y quitarte el gozo del Señor. Porque donde está el Señor, hay ¿qué cosa? Hay libertad. Y Dios quiere tratar contigo, pero uno tiene que dejarse guiar y confiar, como diría, con esto voy a terminar, Hebreos 4:16. Búsquenlo por favor, Hebreos 4:16. Una vez que uno se pone a cuentas con el Señor, borrón y cuenta nueva. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y ahora entonces puedo poner en práctica lo que dice Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues con miedo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Dios nos hace la invitación, una vez que uno se ha puesto a cuentas con el Señor, no te quedes ahí, porque hay hermanos que escuchan las mentiras del diablo y que, ya no soy digno, entonces me voy a quedar aquí. No. Si Dios te ha perdonado, ahora hay que dar pasos de fe. Y tienes que acercarte a Dios confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro, cual fuese la situación. Y saben una cosa, queridos hermanos, estamos viendo en tiempos bien, ya ni sé qué palabra usar, hermanos. Tiempos movidos, conflictivos, tiempos difíciles. Esta semana hay elecciones. Rumores de guerras en todos lados. Inseguridad. Temas de salud. ¿Qué hacemos? Orar. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Estemos orando, Señor, como Nehemías. Señor, te pido por mi pueblo, te pido por mí mismo, te pido por mi familia, te pido para que seas tú restaurando. Eso es lo que pedía Nehemías, restaurar. De manera simbólica eran los muros, pero en realidad era el pueblo de Dios, tenía que ser restaurado. Y tenemos que orar y decir, Señor, restaura nuestras vidas, nuestras familias. Restaura, Señor, nuestra comunión unos con otros. Restaura, de repente hay algún familiar con el que no te ves, no te hablas. Saben, estamos en un tiempo en que la gente se pone los moños. Cuando algo no les gusta, no, pues ya no quiero ir a la iglesia. No, ya no le llamo. Que ella me llame. Que él me llame. Yo ya no le llamo. Entonces tomamos esas actitudes como que nos apartamos, en vez de acercarnos a Dios, nos apartamos de Dios y nos apartamos de los demás, porque estamos viviendo en una sociedad, ya me vino la palabra, egocéntrica. Todo es egocéntrico hoy en día. ¿Qué significa eso? Que uno piensa nada más en uno. Yo, mí, conmigo, nada más. Yo. Y por eso cada vez es más difícil encontrar voluntarios en este tiempo. Que hagan las cosas por amor a Dios, por convicción, más que por las fuerzas o por intereses. Pero cuando uno viene al Señor, amados hermanos, dejamos nuestro yo y dejamos que el Señor reine en nuestra vida y amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y luego como resultado también a nuestro prójimo. Pero eso es cuando uno se rinde al Señor. Y hoy día, hermanos, vamos a orar y es preciso participar hoy día también, porque hoy día es la cena del Señor, comunión. Así que les invito a que tomen un tiempito ahí, usted y el Señor. El Señor y usted. Y ore
y póngase a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor juntos como iglesia. Muy bien, y si usted va a participar, le invito a que se ponga de pie, por favor, que tome los elementos en su mano. Tome un tiempito para abrir ahí también los elementos y vamos a participar juntos, iglesia. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Participemos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Amado Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue ahí molido en esa cruz, en ese madero, clavado, Señor, por nuestros pecados. Gracias por tu sangre preciosa que fue vertida en esa cruz del Calvario, Señor, para lavarnos, limpiarnos de todo pecado. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos dice también que tú regresas por tu iglesia, por la novia. Y Dios Santo, te rogamos y te pedimos, como hemos aprendido el día de hoy en este pasaje, que tú nos purifiques, que tú nos cambies para que cualquier cosa que atenta contra nuestra relación contigo podamos dejarla y enfocarnos únicamente en ti, al único y sabio Dios. Que podamos, Señor, nosotros vivir de una manera no perfecta, puesto que no lo somos, pero sí procurando agradarte a ti, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que lo dio todo por nosotros. Empezando de nuestro Dios Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice tu palabra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la obediencia del Hijo de humillarse a sí mismo, tomando forma de siervos, forma de hombre, y venir y morir en esa cruz, en ese madero. No tenía que hacerlo, mas lo hizo por amor a nosotros, pecadores. Oh Dios Santo, y a veces de pronto estamos coqueteando con el pecado y a veces de repente no nos damos ni cuenta o no nos queremos dar cuenta. Pero bendito Dios, tú nos haces entrar en razón y nos limpias de todo pecado y nos sanas, Señor, de esa enfermedad. Gracias, bendito Dios, seas tú tratando con cada uno, con tu iglesia, para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.